El deporte de las artes marciales mixtas se caracteriza por su brutalidad y violencia, donde los combatientes a menudo no muestran compasión. El objetivo principal de este deporte es dejar a su oponente inconsciente o infligir el mayor dolor posible. Sin embargo, hay ciertos movimientos considerados demasiado peligrosos para ser utilizados en la competencia. Hoy presentamos los 10 movimientos más peligrosos y prohibidos por la UFC. Comenzando con la patada de fútbol, que se refiere a cualquier patada a la cabeza de un oponente derribado. Esta patada es castigada si el oponente tiene una palma o un puño en el suelo, ya que se cree que un luchador de MMA podría generar tanta fuerza como un jugador de fútbol golpeando directamente la cabeza de su adversario. Se teme que estas patadas puedan causar fracturas, parálisis o daños irreparables. Cuando la UFC buscaba legitimar las MMA como un deporte real, este movimiento fue visto como demasiado brutal y comparado con peleas de gallos humanas, lo que llevó a su prohibición bajo las reglas unificadas de artes marciales mixtas. El segundo movimiento en la lista de técnicas prohibidas en la UFC es el codazo descendente, un movimiento que se caracteriza por el impacto de un luchador sobre su oponente, utilizando el codo en un movimiento descendente directo hacia la cabeza. Este movimiento fue objeto de prohibición después de que se observara que los practicantes de artes marciales tradicionales, como en el caso del karate, podían emplearlo para romper múltiples objetos, lo que suscitó preocupaciones acerca de las posibles lesiones graves que podría ocasionar, incluyendo daños a la columna vertebral o incluso la muerte. A pesar de que esta regla se aplica de manera inconsistente en la UFC, como se evidenció en el combate entre Jon Jones y Matt Hamill, donde Jones fue descalificado por utilizar este movimiento, y en el caso de Yoel Romero, quien no pareció ser penalizado por codazos similares, la regla sigue vigente en la organización. Las críticas y los llamados a revisar esta regla han sido numerosos, pero hasta el momento, la prohibición del codazo descendente se mantiene como una medida de seguridad para proteger la integridad física de los luchadores. Es importante destacar que la seguridad de los atletas es una prioridad en las artes marciales mixtas, y por esta razón, la UFC y otras organizaciones regulan estrictamente las técnicas permitidas en competencia. El codazo descendente, debido a su potencial para causar lesiones graves, se considera un movimiento demasiado peligroso para ser utilizado en el octágono. Los árbitros están entrenados para identificar y sancionar el uso de técnicas prohibidas, asegurando así un entorno de competencia justo y seguro para todos los participantes. La controversia en torno al codazo descendente resalta la constante evolución y adaptación de las reglas en las artes marciales mixtas. A medida que el deporte crece y se desarrolla, es probable que las regulaciones continúen siendo revisadas y ajustadas para garantizar la seguridad de los luchadores y el mantenimiento de la integridad del deporte. La discusión en torno a técnicas como el codazo descendente es un ejemplo de cómo las artes marciales mixtas buscan equilibrar la espectacularidad y la competitividad con la protección y el bienestar de sus atletas. El tercer movimiento en la lista es el Physio Kings, que es la técnica de insertar dedos en la boca o fosas nasales del oponente, y tirar de él se enseña en algunas artes marciales como el Krav Maga y ciertas ramas del karate, así como en la lucha libre. Aunque efectiva para desequilibrar al adversario, está prohibida en la UFC debido al riesgo de causar daños faciales permanentes. En cuarto lugar, tenemos los ataques a la ingle. Esta área es extremadamente sensible y un golpe fuerte puede provocar ruptura o hinchazón del testículo. Aunque tales golpes son devastadores, fueron legales en los primeros días de la UFC, como se vio en el combate entre Keith Hackney y Joe Son. Sin embargo, ahora están prohibidos para proteger la integridad física de los luchadores. El quinto movimiento es el Pile Driver, que consiste en levantar al oponente, ponerlo boca abajo y golpear su cabeza contra el suelo. Aunque popularizado por el luchador The Undertaker, este movimiento puede causar daños graves como parálisis y está prohibido en la UFC, aunque es legal en otras organizaciones como Pride y One Championship. El sexto punto es el rodillazo en la cabeza a un oponente derribado. A pesar de ser uno de los movimientos más devastadores, está prohibido en la UFC debido al alto riesgo de lesiones catastróficas, aunque otras organizaciones de MMA lo permiten. El séptimo punto son los golpes a la garganta. Al igual que la ingle,
La garganta es una zona muy sensible, y los golpes aquí pueden ser extremadamente dolorosos y conllevar riesgos para la salud a largo plazo. Estos golpes están prohibidos en la UFC. Finalmente, el octavo punto son los golpes de conejo, que se refieren a: la regla de los golpes de conejo se aplica universalmente en todas las organizaciones debido al daño potencialmente mortal y de por vida que pueden causar. Estos golpes se refieren a cualquier ataque en la parte posterior de la cabeza o el cuello que puede dañar las vértebras cervicales, la médula espinal e incluso separar el cerebro del tronco encefálico. Debido a su peligrosidad, los árbitros son muy estrictos en la aplicación de esta regla en la UFC. Por ejemplo, Eddie Alvarez fue descalificado tras golpear la parte trasera de la cabeza de su oponente. Un caso destacado es el de Richard Cote, quien tras recibir golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza, experimentó mareos, perdió el conocimiento, sufrió una hemorragia cerebral y entró en coma durante 221 días, quedando en un estado vegetativo persistente con problemas de comunicación y movilidad. El noveno elemento de la lista son los golpes en los ojos, que están prohibidos en la UFC por ser extremadamente peligrosos. A pesar de esto, ocurren con frecuencia en las artes marciales mixtas debido a la capacidad de los luchadores para abrir y cerrar los dedos con los guantes actuales. Se ha sugerido el uso de guantes de MMA mejor diseñados para reducir la incidencia de estos golpes. Generalmente, los luchadores reciben advertencias en lugar de deducciones de puntos o descalificaciones por golpes accidentales en los ojos. Por último, los cabezazos están comúnmente prohibidos en las artes marciales mixtas debido al severo trauma físico que pueden causar. Aunque son enseñados como un método de defensa personal en situaciones extremas, su uso en competiciones como la UFC está restringido. Khabib Nurmagomedov, ex campeón de la UFC, solía utilizar cabezazos en sus primeros combates en Rusia. Los cabezazos, aunque efectivos en ciertas circunstancias, presentan un riesgo significativo de lesiones tanto para el atacante como para el receptor. La fuerza del impacto puede provocar conmociones cerebrales, fracturas craneales y otras lesiones graves. En el contexto de las artes marciales mixtas, donde los competidores ya están expuestos a una amplia gama de golpes y técnicas peligrosas, la adición de cabezazos aumentaría aún más el potencial de daño. La prohibición de los cabezazos en la UFC y otras organizaciones de MMA es una medida de seguridad para proteger la integridad física de los luchadores. Al eliminar esta técnica del arsenal permitido, las autoridades buscan minimizar las posibilidades de lesiones catastróficas y garantizar que el deporte se mantenga dentro de los límites de la competencia segura y justa. Sin embargo, la exclusión de los cabezazos no resta valor a la habilidad y la destreza requeridas en las artes marciales mixtas. Los luchadores deben dominar una amplia variedad de técnicas, desde golpes y patadas hasta agarres y sumisiones, para tener éxito en el octágono. La estrategia, la agilidad y la resistencia física y mental son fundamentales para sobresalir en este deporte exigente. En resumen, aunque los cabezazos pueden ser una herramienta efectiva en ciertos contextos de defensa personal, su prohibición en las artes marciales mixtas es una precaución necesaria para salvaguardar la salud y el bienestar de los competidores. La UFC y otras organizaciones continúan evaluando y ajustando las reglas para garantizar que el deporte se desarrolle de manera segura y sostenible. Con esto concluimos el top 10 de los movimientos más peligrosos y prohibidos por la UFC.